Bueno, seguimos aquí en El Bueno y el Malo y ahora vamos a ponernos serios porque vamos a hablar de economía. ¿Tiene para mucho más, García? Hacemos una pausa. No, estaba viendo algunos números porque cuando viene el ministro de Hacienda está ya el le ministro pasan de Hacienda, Adolfo Safran. No, yo tenía anotado como una memoria. Ah, bueno, muy bien. Así que ¿Cómo le va, ministro Safran? ¿Qué dice? Buenas noches y gracias por venir. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación, así que... Vino de Apóstol, lo trajimos especialmente al Bueno y al Malo. No, pues si trabaja acá. Sí, pero se había ido, volvió. Ah, bueno, disculpe, no. No fue culpa nuestra, fue culpa de la producción. Que pide cosas raras. Acá hacemos lo posible. A esta hora. Sí. Es casi una obligación hablar del reclamo, porque dentro de lo que ustedes plantean ahora en campaña, lo han hecho también en la campaña en junio, cuando planteaban esto de por qué fortalecer el millonerismo desde el gobierno y esa expresión que los ubica a ustedes políticamente en términos institucionales, decir, bueno, es reclamar nosotros lo nuestro en este país federal hacia el gobierno central. Esta discusión que por ahí no traspasa la vivienda familiar porque tienen otras urgencias, pero que hay que entender, ¿no? De cuánto recibe Misiones, cuánto produce Misiones y cuánto vuelve de lo que se produce en Misiones, en su economía, a la provincia, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo es verdaderamente la tabla? Recién lo charlábamos como una especie de adentrarnos a la historia. Claro. O sea, a ver, nosotros producimos hierba, tabaco, madera, madera, turismo. Lo que se factura acá, todo el grueso, y ahí se discrimina el IVA y después el gobierno nacional manda eso a la provincia. Bueno, explíquele usted qué más sabe. En realidad, todo el IVA que se recauda a nivel país, todo el impuesto a la ganancia que se recauda a nivel país, va a la FIP y eso después se distribuye, primero la distribución primaria, cuánto queda la nación, cuánto va a las provincias, y después la secundaria de esa parte que va a las provincias, cómo se reparten entre cada provincia. Pero no es que el IVA de Misiones vuelve a Misiones, sino que el IVA a todo el país, ¿no? O sea, el IVA que se genera en Misiones, en Corrientes, en Buenos Aires, en Córdoba, va a la bolsa de la FIP y ahí se distribuye primero la distribución primaria, nación versus provincias, y después dentro de las provincias... ¿Eso es la coparticipación? Esa es la coparticipación. El planteo de Misiones es que Misiones hoy genera 3 veces más de lo que recibe de coparticipación. Misiones, tomando los datos de este año, en el primer semestre de este año, por mes Misiones generó impuestos, o sea, le permitió a la FIP recaudar por 11.140 millones de pesos por mes, y recibimos en promedio 3.775 millones. La ley de coparticipación está hecha para que las provincias que no pertenecen al país central, al núcleo, reciban más de lo que producen, justamente para lograr un desarrollo armónico del país, ¿no? Sí. Uno puede decir, bueno, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, sí, reciben menos de lo que producen porque así está previsto. Claro. Pero Misiones, que es una provincia periférica, tendría que recibir más de lo que produce y no menos, como ocurre con nuestro caso. Pero ese IVA de 11.000 millones que vos produciste en el mes y recibiste 3.700 millones, ¿cierto? Sí. Por poner en números generales. Esos 11.000 millones tienen que ver con todo lo que se generó el mes pasado, emisiones en materia, bueno, cuánto se gastó en turismo, los lo que se... La comida, todo tiene IVA. Servicios y alimentos, la producción propiamente dicha, regional, que se va la madera que se va para acá o para exportación. O sea, todo lo que en el mes, eso producimos los misioneros, 11.000 millones de pesos. 11.000 millones de pesos de impuestos, de recaudación impuestos, sí. de impuestos. Sí. Básicamente de IVA, Y ganancias. de ganancias e impuesto al cheque. Son los tres cheques. principales. ¿Y Ahora, cuánto pero después también viene plata por otro lado, Adolfo. Vienen programas, en planes. Sí, pero no llega nunca a ese número de 11.000 millones. Es decir, los fondos o los programas discrecionales, que son las llamadas remesas, representan menos de la coparticipación. Entonces, entre coparticipación y remesas, podríamos estar hoy en 5.000 millones, 5.500. Pero ahora, Sí. el gobernador presentó ahora el presupuesto para el 2020, ¿no? Sí. 103.000 millones de pesos, ¿puede ser? Casi 103.000 millones. por ahí, Sí. sí. 102.000 millones. 500. ¿Y eso cómo se conforma, digamos? ¿De dónde sale esa cantidad infernal de dinero? Es que gran parte es coparticipación, o sea, es muy probable que de ese número arriba del 50% sea recursos de la provincia, pero son recursos de origen nacional. La coparticipación... 50.000 millones de pesos son de coparticipación. De coparticipación, otro tanto son recursos de origen provincial, o sea, lo que se estima recaudar de rentas,
Y después tenés, ahí sí, las llamadas remesas. Remesas para obra pública y remesas para otros programas, digamos, el FONID, Fondo Especial del Tabaco y algunas otras remesas, por ejemplo, para programas de salud o de desarrollo social, ¿no? Pero entre coparticipación y recurso de origen provincial, ahí tenés casi el 70% de los recursos. El presupuesto provincial creció exponencialmente. Pero ingreso bruto aporta casi si es el 70% de lo que se nutre el presupuesto, aporta más del 25% de recursos propios. Sí. Con las retenciones más las denominadas aduanas. Yo no lo llamo aduanas, son régimen de pago cuenta. Está bien, déjeme llamarla a mi aduana. Es una cuestión de terminología. Sí, no se enoje. Se estima que más o menos la recaudación de renta representa así, entre un 20 y 22% de los recursos totales del presupuesto. Está bien. Es un buen número, digo. Sí, comparativamente con otras provincias es un número más elevado. Te decía, el presupuesto de la provincia creció exponencialmente. El actual es 69.000 millones. Bueno, por eso digo, tiene un incremento muy importante y sí, tiene previsto avanzar tanto en la recaudación. Lo que corresponde comparar siempre es el presupuesto que se presenta con el presupuesto del año anterior, claro, actualizado con las incorporaciones que haya habido a lo largo del año, porque se va incorporando. Claro, con ese cada presupuesto se hace en base a premisas, que después las premisas se pueden cumplir o no. Y lamentablemente en este país en los últimos años no se cumplen las premisas. Es decir, el presupuesto 2018 fue hecho con una inflación que no se cumplió, que fue hecha con una inflación, si no me equivoco, del 25, fue el 40. Y terminamos con el 40, fue hecho con una pauta de crecimiento que no se cumplió. Es decir, entonces lo que, desde el punto de vista del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que es el que evalúa la ejecución del presupuesto, compara presupuesto del año que se presenta versus el presupuesto del año anterior actualizado con las modificaciones que haya tenido. ¿Y cómo proyectas el tema de la discusión salarial en un presupuesto? Porque vos me decís, a ver, ¿cuánto le incorporaste acá en este presupuesto para decir, yo tengo para discutir con los gremios, ya sean docentes, empleados de la administración central, ¿no?, la propia policía? ¿Cuánto? Porque vos me decías, viste, que hiciste un cálculo de 25% y resulta que la inflación se te fue a 40%. ¿Y vos cuánto proyectás ahí en el presupuesto para poder discutir salarios? Ya sé que no hay paritarias entre el gobierno y los empleados, pero en la discusión salarial, ¿cuánto proyectás? ¿Un 25, un 30? Lo que se toma es una pauta, aumento salarial. Claro, digo. no, lo que se toma es una pauta general en base a los criterios que el Ministerio de Hacienda de Nación hace una presentación previa al Congreso, que lo hizo en el mes de junio, donde estima, el Ministerio de Hacienda tiene que elevar en septiembre el presupuesto nacional para el año que viene, pero ya en junio hace un informe previo, y en ese informe de junio Hacienda Nación estima para el año que viene una inflación del 26 o 25%. Ajá. Y un crecimiento de la economía del 3,5%. Eso es lo que previó Hacienda para el año que viene, y con esa pauta trabajamos nosotros en el presupuesto 2020. Adolfo, vos fuiste estos 3 años y medio del gobierno nacional macrista, ministro de Economía de la provincia, de Hacienda de la provincia, pero también fuiste ministro de Hacienda en el gobierno anterior, con lo cual viviste ambos procesos, la última etapa del kirchnerismo y esta del macrismo. ¿Con cuál te costó más la relación nación-provincia en términos de más recursos, más pelea, menos pelea? Bueno, es una pregunta compleja, porque en realidad tuvimos años con muchos matices, ¿no? A ver, tal vez lo más difícil de estos últimos años con el gobierno del presidente Macri fue haber discutido estos ajustes que padecimos las provincias, producto de esta necesidad que tenía el gobierno nacional de equilibrar sus cuentas fiscales, ¿no? Y en el presupuesto de este año, 2019, se tuvo que eliminar la tarifa social de la luz, se tuvo que eliminar el subsidio de transporte, y las provincias nos tuvimos que hacer cargo de eso, donde en esa discusión logramos incorporar algo más de recursos para poder hacer frente a ese tipo de compromisos que las provincias nos teníamos que hacer cargo. Por ahí, en este último año, eso fue una discusión compleja, ¿no? Esa fue una de cal. Tal vez la arena ha sido el consenso firmado en el año 2016, donde las provincias recuperamos el 15% de coparticipación que la Nación le restituye a las provincias a partir del fallo
de la Corte Suprema a favor de Córdoba, Santa Fe y San Luis, y que genera ya un abanico de que en cualquier momento la Corte Suprema iba a fallar a favor del resto de las provincias, y bueno, en un marco de diálogo las provincias y la Nación acuerdan la restitución gradual, que también fue un gran avance para las provincias. De la gestión anterior, tal vez me tocó menos, si tengo que hacer una diferenciación también, me tocaba menos ir a Buenos Aires. En esta gestión del presidente Macri se reactivó el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, que antes no funcionaba, hubo más reuniones en el ámbito del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior, que antes no eran tan frecuentes, pero tal vez no había tanta restricción de fondos. Por ahí, salvo el año 2014, que fue un año complicado, haciendo memoria, porque te acordás que fue un año donde se arrancó con una fuerte devaluación y ya el año comenzó con una tendencia muy recesiva. El 2015 fue un año un poquito mejor en términos económicos, que fueron el año y medio que me tocó vivir del gobierno anterior. Ahora, en esos números, yo soy más terrenal que ustedes dos, ¿no? Porque obviamente tengo el día a día y la gente está preocupada. De ese presupuesto que va a ser del que estamos ejecutando y el que se va a ejecutar el año que viene, ¿cuál es la masa salarial que vos le asignás al presupuesto? O sea, de los 103.000 millones de pesos que va a haber el año que viene, ¿cuánto se va en sueldo en la provincia de Misiones? A ver, déjeme hacer una aclaración previa con respecto al presupuesto. Sí. Yo no suelo hacer declaraciones con respecto al presupuesto porque se está discutiendo en la Cámara. No, porque en realidad no tomó todavía estado parlamentario. Entonces, por Claro. respecto a los legisladores... Pero bueno, en números generales... En números generales, la masa salarial Sí. en la provincia de Misiones suele representar un 55, 57% del presupuesto total. No ha habido mucha incorporación de empleados en los últimos años, ¿no? Ahora está prohibida, está por decreto del gobernador, está congelada la planta. Está congelada la designación de planta, y además hay una regla de responsabilidad fiscal que no limita que el crecimiento del empleo público no puede ser por encima de la tasa de crecimiento demográfico de la población. Es decir, si en Misiones la tasa de crecimiento demográfico del 1,19% anual, de acuerdo al último censo. Entonces, el crecimiento del empleo público no puede superar esa tasa del 1,19%. ¿Le avisaron a los consejos deliberantes y esas cosas? Los municipios también se han adherido y también están obligados a cumplir con esa regla. ¿Con esa tasa? Del 1,19. Adolfo. Con la tasa de cada municipio. De cada municipio. Sí. Es por su tasa. Claro. Mirá vos. ¿Y por qué el Estado provincial, por ejemplo, puede tener la posibilidad, se lo pregunto como pyme, yo, que me creo que soy dueño de una pyme, tiene esa posibilidad, digamos, de tener determinados contratos, sueldos no remunerativos, viste que a veces se incorporan inciso como no remunerativo, digamos, no van al blanco en sí, y el sistema, no la provincia, pero el sistema de la FI es tan impiadoso con el empresario privado, por ejemplo, porque no hay una misma comunión entre, un mismo régimen entre lo que por ahí tiene como ciertas virtudes el Estado para poder negociar con sus empleados y no lo tienen sí los privados. Se lo pregunto en base a su experiencia. Sí, incluso. Mire, los últimos aumentos que ha dado la provincia, pero los últimos aumentos, le digo los últimos más de 12 años, han sido siempre aumentos remunerativos. Ajá. Por ahí no fueron al básico, pero son aumentos con adicionales que están sujetos a aportes y contribuciones jubilatorios, a aportes y contribuciones a la obra social, se toman en cálculo para la jubilación. Es decir, la provincia no ha dado en los últimos años aumentos no remunerativos. Por ahí pueden quedar conceptos, algún concepto histórico rezagado en algún ministerio de un componente no remunerativo, pero ya hoy el medio aguinaldo representa prácticamente la mitad de la masa salarial. Es decir, esto te da la pauta de que hoy el 95% de los conceptos ya son remunerativos. Entonces, vos decís que es un concepto errado el de los sindicalistas cuando dicen, che, trabajamos en negro, estamos precarizados en la situación laboral. ¿O hay algunos contratos que son todavía livianitos de papeles? No, a ver, existe la figura del contrato sin relación, por ahí hay personas, pero la verdad que son muy pocos los que trabajan los llamados contratos sin relación, es decir, no trabajan con recibo de sueldo, sino que trabajan bajo la modalidad de sin relación, pero en realidad son casos muy limitados y estamos hablando que puede haber, depende del ministerio, 2, 4 o 6 casos por ministerio, no es algo muy abundante dentro de la administración. Y en materia de salarios, cuando vos charlas con tus colegas de otras provincias, en el Consejo y demás, ¿cómo estás cómo está Misiones? Estamos muy lejos de la media nacional. Obviamente que compararse a veces con los empleos del Estado Nacional
viste que acá mismo te das cuenta, en Posadas, te vas a un juzgado federal, lo mismo que lo que gana un juzgado provincial. Digo, Sí. ¿hay mucha diferencia? ¿Nos estamos acercando? ¿Se nos hace difícil acercarnos? No, creo que los sueldos, a ver, hay una correlación. Sí. El sueldo en el sector privado, en el caso de las provincias del norte argentino, suele ser muy parecido. O sea, ¿qué ocurre a nivel país? Ajá. Vos tenés los sueldos del sector privado en la Patagonia, son lo más elevado del país. Después tenés los sueldos del país núcleo, la zona más rica, y después tenés los sueldos de la zona norte del país, que es la zona más pobre del país en términos estructurales. Y con el empleo público pasa algo similar. Los sueldos de la Patagonia suelen ser los más altos, Sí. a pesar de que provincias como Santa Cruz, Tierra del Fuego y ahora este año Chubut han tenido rezagos en sus aumentos porque eran problemas, provincias que tuvieron en su momento serias dificultades financieras. Después vienen los sueldos del país núcleo y después vienen los sueldos de la zona norte. Entonces, el sueldo del empleo público también está en correlación con lo que pasa en el sector privado, que es la realidad que viven las provincias de todo el país, ¿no? Adolfo, Lo marca su propia economía, digamos. ¿Y la provincia cómo está? ¿Qué termina ahora el gobierno de Hugo Pasalacqua? ¿Qué le deja al próximo gobernador en términos de Hacienda, digamos? Le deja una provincia fundamentalmente muy desendeudada, porque no solamente la ha reducido en términos nominales, sino fundamentalmente en términos reales. O sea, hoy la deuda pública de la provincia no va a superar el 5 o 6% del presupuesto. O sea, es prácticamente una provincia que no tiene deuda. Esta compensación que se ha logrado con la Nación, donde hemos compensado deuda recíproca, la provincia tenía un bono contra la Nación y a su vez la provincia le debía a la Nación una deuda que venía de hace más de 20 años y se ha compensado en forma recíproca y eso también ha bajado el stock de deuda. O sea que no tenemos que pagar intereses importantes en los próximos años. No. O sea, hoy lo que la provincia tiene que destinar al pago de los servicios de la deuda, lo que se conoce como el pago de capital e intereses, no representa más del 1% del presupuesto de la provincia. Adolfo, ¿y los planes, los ahora, que vi que inclusive hay una página web donde hay una descripción importante? Ahora viene el Black Friday. ¿Preparaste las ofertas ya? Bueno, el Ahora Carne, que es muy novedoso, muy nuevo, digo, ¿esos son programas que tienen por ahí más impacto social de lo que verdaderamente se utilizan o le está sirviendo al comercio, al servicio, los diferentes planes, como para pelearla a esta recesión, hay que decirlo, ¿no? Sí. No, son programas que ayudan y mucho. ¿Sí? El Ahora Misiones en el último año generó ventas por más de 800 millones de pesos. O sea, que es el programa más conocido, ¿no? Pero ¿En cuántos meses? En el último año. O sea, en el último año, perdón, no lo escuché bien, disculpe. Pero después tenés el Ahora Góndola, el Ahora Bebé, el Ahora Pan, el Ahora Carne que salió hace estos días. Creo que es un combo de las dos cosas que usted dice, es decir, por un lado le permite al comercio, a ese sector vender más o por lo menos mantener el volumen de ventas, cuidar la fuente de trabajo, pero también ayuda a crear un buen humor social, es decir, el comerciante se siente cuidado, el trabajador se siente cuidado, la familia ve que puede comprar al mejor precio. Creo que también ayuda a mejorar el humor que vivimos hoy en el país, ¿no? Adolfo, vos tenés ya mucha experiencia en esto de administrar la cosa pública. ¿No te puedo llevar la mueblería? ¿Qué escenario? Bueno, creo que va a seguir siendo ministro, si por ahí se queda en actividad privada, puede ser. Está bien. ¿Qué expectativa tenés para lo que viene? ¿Cómo ves la economía pensando en el 2020? Creo que el gran desafío del presidente que venga va a ser la negociación de los vencimientos de la deuda, que es lo más complicado que se presenta para el panorama económico nacional, ¿no? Porque los vencimientos de deuda pública el año que viene para el país son importantes y ningún gobierno va a poder afrontarlos en su totalidad, así que ya todos hablan de sentarse con el Fondo Monetario y con los acreedores para reestructurar la deuda. Después el resto, todo depende de qué política se aplique y qué política económica se aplique, ¿no? Para ver si se puede reactivar un poco la economía. Hoy estamos transitando un pequeño veranito que no está mal, o sea, tiene que ver con la época electoral, que el gobierno ha aflojado algunas medidas para incentivar el consumo, que vienen bien, pero bueno, la idea es que esto se mantenga, no que después de octubre vuelvan a caer, ¿no? ¿La inflación que se va planchando es una buena noticia?
Sí, la verdad que se vaya desacelerando la tasa de inflación es una buena noticia, que va a depender qué va a pasar con el dólar en los próximos meses. Ahora, aunque genere recesión, ¿no? Porque planchar la inflación de alguna manera también es sacar circulante y enfriar la economía. Sí, pero creo que hoy el gobierno está haciendo lo contrario, está tratando de incentivar el consumo con los nuevos Ahora 12 que ha lanzado para compra de bienes durables a 12 y 18 cuotas a tasa baja. Creo que eso empezó a reactivar un poquito el consumo en ese segmento de bienes durables que venía, compra de motos, compra de electrodomésticos, que venía bastante planchado, ¿no? Y yo sé que no es tu área, por lo menos la última de mi parte, porque ya tenemos que ir al corte, pero sé que no es tu área, pero sí los beneficios que tiene. Se cuestionó mucho en la campaña provincial y ahora también en la nacional el esquema tributario que ofrece ingresos brutos o rentas generales. Si no es la renovación el que venga, vos decís que está en condiciones de tumbar y achicar y negociar baja de impuestos, o es una utopía hacerlo. ¿Viste el nuevo ministro inglés, el de los pelos? Boris Johnson. Te dice plan Reagan, ¿te acordás? Sí. Bajo la presión tributaria, amplió la base de recaudación y con esa guita inclusive estimuló la capacidad de generar empleo a las propias empresas y pymes. ¿Hoy no se puede hacer eso? ¿Bajar, discutir eso? Es muy difícil. O sea, la política fiscal de Misiones tiene su sustento justamente por esta injusticia de coparticipación que recibimos. Es decir, Misiones recibe menos coparticipación en términos absolutos, menos que Chaco, menos que Corrientes, menos que Formosa. Entonces, al vernos tan perjudicados con este ingreso de fondos que nos corresponde como provincia, pero que no es acorde a nuestra realidad, Misiones tuvo que aplicar una política fiscal más fuerte para compensar esta escasez de recursos. Entonces yo creo que es muy difícil poder aplicarlo. Es decir, quien quiera hacer eso se verá obligado... ¿Va a tener problemas, decimos? Y sí, o sea, se va a ver obligado a resignar tantos programas del gobierno que va a ser imposible cumplirlo, ¿no? Gracias, Adolfo. ¿Cómo está Gracias. Apóstoles? ¿Su hermana va a ser intendente? Sí, ya. La verdad que fue una linda campaña que dio sus frutos porque logramos que María Eugenia sea electa intendente gracias al acompañamiento de todos los apostoleños. Así Muy que bien. muy contento y ya comprometidos con... Ya la vamos a Bueno, traer si se cuando queda, tengamos si tiempo. trabaja como ministro, se podría trabajar con la hermana. El secretario de Hacienda. Bueno. Vamos rapidito a la catarsis del pajarito, ya tenemos nuestro próximo invitado ahí en el living, esperándonos. Sí. Catarsis del pajarito. ¿Escribió esta semana? No lo vi en Twitter muy activo, sí. No, yo Twitter me olvido. ¿Twitter no haces? Solo Facebook. Facebook es Usted tuitea, ¿no, ministro? Sí. Bueno. No veo, ¿de quién es este? Sí, no sé. Brancatelli, mi amigo. Ah, Mancatelli. Que anduvo por acá. Dice, en Misiones... No Mangatelli, Brancatelli. ¿Mangatelli dije yo? Sí. No. Hable con propiedad. No, yo no dije Mancatelli. Eso te salió a vos y me la pagué. Como yo me pongo loco porque tengo que llevar adelante este programa, sí. Usted viene acá y me tira todo el trabajo sucio a mí. Así no vamos así no es. Andar bien. Dice, en Misiones el gobernador Pasalacua, Hugo, invitó a la gente a votar a sus diputaditos, puso. ¿Cómo diputaditos? Diputaditos puso entre comillas, el Brancatelli. Ah, Brancatelli puso. Y que a presidente voten a quien se le dé la gana. Sí. Bueno, eso que es lo mismo uno u otro. Yo le digo que no es lo mismo, puso. En grande puso, no es lo mismo. Mauricio Macri, Miguel Pichetto, que no es lo mismo Mauricio Macri, Miguel Pichetto que Alberto Fernández y Cristina Fernández. Claro. Ajuste versus crecimiento. Sí. ¿Cuál es el crecimiento? ¿El de Mauricio Macri o el de Cristina? Ajuste. Claro, ajuste está bien. Sería uno y crecimiento el otro. ¿Quién trajo a Brancatelli acá? Mi amigo Pichi Esper y su señora madre. Ah, mirá qué bien. Tuvieron una costanera tomando Julia mate, Perier. Con Julia Perier, sí. Bueno, lo agredió acá. Hoy tuvimos... Agrede a la figura del gobernador, al investigador, diputadito, dice. Dice. Sí, yo que Pasalacua no lo dejo salir de la provincia. No, ya se fue hoy a la lo mañana. mando a cortar pasto allá a Santo Encantado. Se fue a la mañana ya. Bueno, el otro. Hay que tener ganas de tenerlo a Brancatelli para que tenga una charla, ¿eh? Bueno. Es un speaker también. Es speaker también. El otro es de Mario Riorda. Mario Riorda, mi compinche. Este estuvo bueno, de Mario Riorda. Mario Riorda dice, ojalá contagien. Volodymyr Zelensky, que es el presidente, ¿así se dice? ¿Vos que sos ucraniano? ¿Me repite? Polaco. ¿Me repite el nombre? Volodymyr Zelensky. Gracias. Presidente de Ucrania. Sí. Usted allá está. Los Ponas son todos de Ucrania. Los Ponas sí son de Ucrania. Sí. Dice:
Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, a servidores públicos. No quiero mi foto en sus oficinas, ya que el presidente no es un ícono, un ídolo o un retrato. En su lugar, dice, cuelguen las fotos de sus hijos y mírelas cada vez que tomen una decisión. Mirá vos, Toma para vos, el ucraniano. ¿Viste? Están descolgando la foto ahora. Le siguen a descolgar la foto a Andresito y yo me voy de la misión. Acá está Andresito, ya no está más el gobernador. No. ¿Eh? Y el driver sí, en algunos fachas está. Algunos la dejan, sí, pero ya la bajaron, no está arriba. La ponen así al costado. No va vos, después vuelven a colgar. Es como que sentí la mirada ahí atrás, ¿viste? Ojo con lo que hace con la virome. Sí. Bueno, el otro, Dale. Marito Riorda, el consultor, ¿no? Sí, claro. Amigo del cordobés. Sí, sí. ¿Cordobés, Mario? Sí, cordobés. Era socio de Gustavo Córdoba en una época, ¿se acuerda? Sí. ¿No estaban juntos con Gustavo Córdoba? Sí, Se pelearon. claro. ¿No? No, se Una pelearon. policía que decía, ¿a quién le confiaría a sus hijos usted? ¿A María Eugenia Vidal o a Aníbal Fernández? Bueno, yo sabés a quién no se la confío, a ella. Después veo con el resto, qué sé yo, por ahí se la dejo a Barrera, pero a ella no, olvídate. ¿Se acuerdan que hacía una policía? Ah, Aníbal. Se armó un lío con esto. Aníbal García. dice, por ahí le dejo a mi hijo a Barrera, pero a Vidal no, dice, olvídate. Bueno, acordate que también habían hecho una campaña con dura a él. No lo quiero justificar. Laura Alonso dice, no deja de sorprender este personaje siniestro de Aníbal Fernández, misógino, violento, nefasto, de lo peor de la política argentina, el audio diciendo esta bajada, ¿no? Cuando Aníbal dijo que por ahí prefiero dejarles a mis hijos a Barrera, acuérdense de Barrera, que era el odontólogo que mató a toda su familia, pero no a Vidal, dice. Pero no ayuda en la campaña, me parece, ¿no? No como que ayuda. hay Es que candidato a remar. concejal de Pinamar. Pinamar, sí. Sí. La Morsa. Pinamar. Por la zona. Ahí. En la pausa, hacemos la Vamos. pausa y ya volvemos con nuestro segundo invitado, el concejal y candidato a diputado nacional por el Frente Juntos por el Cambio, el amigo Llamas.